Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener la segunda parte de nuestro programa Pruebas Arqueológicas de la Biblia. En esta noche vamos a tener nuestro segundo programa sobre pruebas arqueológicas de la Biblia. En esta noche me acompaña el hermano y seminarista Andrés Martínez. Dios bendiga a los que nos oyen. Y un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. Vamos a buscar la palabra de Dios en Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 18. Mateo 5, versículos del 17 al 18, para comenzar nuestra discusión en esta hermosa noche del Señor en Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico. Dice así la palabra de Dios: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. Es muy importante, hermanos, antes de continuar con este tema sobre pruebas arqueológicas de la Escritura, puntualizar algo. No hay ninguna prueba arqueológica, por más evidente que sea, que convenza a un pecador. Como dije, creo que en el primer programa usted puede encontrar el Arca de Noé completa y el impío no va a creer. Porque solamente el Espíritu de Dios, por medio de la palabra, es que convence al impío de pecado en un acto soberano de Dios sobre la vida de los creyentes. Y esto tiene que estar muy claro, porque cuando hablamos aquí de pruebas arqueológicas de la Biblia, lo que buscamos es fortalecer la fe de los creyentes. La fe de los creyentes, la confianza de los creyentes en el texto bíblico. Y que hemos puesto prueba arqueológica bíblica, pero no han ido a buscar la prueba, es que la han encontrado. Exacto, ellos no han ido, ¿verdad? Solamente vamos a dar un ejemplo hoy de cómo se ha utilizado la Biblia como guía, ¿verdad? Porque eso sí no se puede negar. Muchos arqueólogos han utilizado la Biblia como guía en sus excavaciones, muy diferentes al desastre engañoso del Libro de Mormón, que no se puede utilizar ni para buscar un perrito perdido. Eso es una falacia, un total engaño. Pero estamos hablando de un texto serio como es la Escritura, que ha sido comprobado en su antigüedad por las excavaciones arqueológicas. Por lo tanto, cuando usted oye de estas pruebas arqueológicas que hemos dado en los programas pasados y que vamos a dar en esta noche, lo que buscamos es que su fe sea fortalecida, ¿verdad? Y que mantenga siempre esa fe mirando a la Escritura, como dijo Cristo, el pasaje que leyó el hermano Andrés, que la palabra de Dios nunca pasará, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra siempre se cumplirá, porque es la voz de Dios, es la veracidad de Dios. Y algunos, ¿verdad?, utilizarán artimañas para atacar la Biblia, como diciendo, bueno, la Biblia tiene que haber errores históricos porque la Biblia no es un libro de historia. Eso es verdad, la Biblia no es un libro de historia, pero cuando habla de historia está correcto. Y es verdad que la Biblia no es un libro de ciencia, pero cuando habla de ciencia está correcto. O sea, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las artimañas de los liberales enemigos de la Biblia y los impíos que están dentro de las iglesias, que no creen en la Biblia y que están allí porque creen que están en un club social o para divertirse por las mañanas, algunas veces, para proseguir su día, o como una inspiración supersticiosa, ¿verdad?
asisten a la iglesia como una inspiración supersticiosa, como una práctica supersticiosa, pero nunca han tenido un encuentro con Jesucristo, el único Salvador personal. Mire, si podemos hablar de la Biblia como guía, yo tengo aquí un ejemplo. El arqueólogo Yadin, en una ocasión se encontraba cavando a nivel del tiempo de Salomón en Hazor. Hazor, una de las ciudades, o uno de los lugares que construyó Salomón, y él tuvo una brillante, dice la historia, tuvo una brillante inspiración basando su presentimiento en la declaración bíblica según la cual Salomón construyó a Hazor, Megiddo y Gezer. Y vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 15, Andrés. Dice, esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová y su propia casa, y Milo, y el muro de Jerusalén, y Hazor, Megiddo y Gezer. Muy bien, ese pasaje nos habla los lugares que construyó Salomón, ¿verdad? Sí. Entonces, este arqueólogo recordó ese hecho y se inspiró en el mismo, ¿verdad? Y que había recordado que algunos excavadores de Megiddo habían encontrado una puerta salomónica en 3 cámaras en cada lado. Por lo tanto, mire lo que ocurre, dejándose guiar por el texto bíblico, él nos dice, el mismo arqueólogo dice, antes de proseguir con la excavación, hicimos una demarcación tentativa en el piso, siguiendo nuestros cálculos sobre el plan de la puerta en base a la puerta de Megiddo. Luego le dijimos a los obreros que continuaran removiendo los escombros. Cuando ellos terminaron su trabajo, nos miraron con asombro como si fuéramos magos o adivinadores de la suerte, porque allí ante nuestros ojos estaba la puerta cuyo esquema habíamos demarcado, una réplica de la puerta de Megiddo. Esto nos demostró no solo que ambas puertas habían sido construidas por Salomón, porque así lo dice el texto bíblico, sino también que las dos habían sido edificadas según un mismo plan. Y entonces estos excavadores, estos arqueólogos, se dejaron guiar por el texto bíblico y encontraron esos lugares, esas áreas, y hasta los mismos excavadores que están ayudándolos se sorprenden y los miran, porque ellos se dejaron guiar por el texto. Y la evidencia arqueológica fue contundente. ¿Qué tú crees de eso, Andrés? No, Dios prende a los sabios en su propia astucia. Así mismo y es. Entonces, no van buscando, como dije al principio, pruebas, pero fíjese que se acuerda del texto bíblico y toma como regla y encuentra y encuentra el lugar que Salomón había edificado. Es muy, muy importante, ¿verdad? Tenemos otro caso en Primera de Reyes, capítulo 14, versículos del 25 al 26. Mire, a Roboán, el sucesor de Salomón, era hijo de Salomón, ¿verdad? No le fue tan bien a manos de los egipcios, nos dice un escritor, ¿verdad? Se nos dice que en el 5º año del reinado de Roboán, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén y tomó los tesoros del templo. Primera de Reyes 14, 25 al 26. Al 5º año del rey Roboán, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. De ahí sale la historia, ¿verdad? Que se cree que los tesoros, incluyendo el Arca del Pacto, fueron llevados a Egipto y nunca se recuperaron. Ahora, ese dato bíblico de Primera de Reyes 14, 25 y 26 nos dice nuestro autor que sabemos por los propios relieves y textos de Sisac hallados en Karnak, o sea, una excavación en Karnak, que él no solo conquistó a Judá, sino también algunas ciudades del valle de Esdraelón, en Transjordania, en Edom, y se halló un monumental estela de Sisac en Megiddo, la cual confirma esta afirmación. O sea, que el dato que tenemos en Primera de Reyes 14, del 25 al 26, ese pequeño dato es confirmado por los relieves egipcios de Sisac, ya encontrados y excavados. O sea,
lo que estamos viendo, ¿verdad? Lo que estamos viendo es la evidencia aún de detalles que el texto bíblico establece. Como dice el texto que leímos, la J y la tilde de la ley. Exacto, que era el énfasis, Cosas ¿verdad? pequeñas. Ni la J ni la tilde, ¿verdad? Aún detalles, prácticas, saqueos que menciona la Escritura han sido comprobados por que parecen que no tienen importancia, exacto, pero la hora de la verdad prueban la verdad. Así mismo es. Había una práctica que tenían los cananeos y que lo tenían otras, ¿verdad? Pero era el sacrificio de los niños a Moloc. Si nosotros vemos Números, el libro de Números, capítulo 33, versículo 52, vamos a ver cómo Dios llama a esos pueblos, ¿verdad? Números 33, 52, ¿cómo dice? Echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra, y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. Muy bien, porque la práctica era que idolátrica, profundamente idolátrica. Ahora, si vamos a Deuteronomio 18, versículos del 9 al 14, usted va a ver cómo se relata cuáles eran las prácticas de estos pueblos. Deuteronomio 18, del 9 al 14, que son muy importantes para que entendamos lo que queremos discutir. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas cosas o abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Muy bien, y Levítico 18:30, vamos a ver también, y vamos a hablar de esas prácticas y vamos a ver la evidencia arqueológica que surge, ¿verdad? Levítico 18:30, también nos habla de las diferentes prácticas que tenían estos pueblos. Dice, guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. Muy bien. Las prácticas que estaban, número 1, que mencioné el versículo pasado, pasar tu hijo por fuego, ¿verdad? Que eran los sacrificios de niños a Moloc. También estos pueblos practicaban el incesto, el adulterio, la poligamia, la zoofilia, la homosexualidad, la brujería y, como dije anteriormente, el sacrificio a niños. Por lo tanto, estamos frente a pueblos depravados, pero estas acusaciones son, ¿verdad?, acusaciones muy serias. Porque para usted acusar así, usted tiene que probar eso, ¿verdad? Ahora, mire qué interesante. Las pruebas arqueológicas señalan cómo en las excavaciones en Palestina han desenterraron montones de cenizas y restos de esqueletos infantiles en cementerios situados en torno a altares paganos, lo cual señala la prevalencia de una abominación tan cruel, como dice un autor, más bien el doctor Mary Unger, que ya ha fallecido. Edwin Yamauchi, profesor emérito, experto reconocido en historia antigua, nos dice que los descubrimientos en los cementerios de Cartago, la colonia fenicia, han desvelado crudas evidencias de la costumbre de quemar bebés en piras. Esta era una práctica detestable, maligna, que la Biblia menciona y que ahora confirma la arqueología. O sea, que estamos frente a pueblos que tomaban niños y los sacrificaban ante Dios, niños recién nacidos, ante sus dioses, mejor dicho, y al mismo tiempo practicaban lo que se conocía como la prostitución sagrada. Las rameras sagradas salían por las noches a buscar hombres porque eran cultos a la fertilidad y practicaban la sexualidad abiertamente en ese culto, y muchas de ellas quedaban embarazadas. Y el embarazo resultaba en niños que eran presentados a Moloc en sacrificio.
Eso es lo que dice la Biblia. Y la evidencia arqueológica ha sido contundente a favor de lo que dice el texto bíblico. Tengo una pregunta de la hermana Iris de Atorrey, felicita el programa, y ella pregunta que si una persona que está en el mundo y se divorcia porque él cometió adulterio, luego conoce a Cristo, si se podría volver a casar, que empiece a buscar, ¿oyó? Claro que se puede volver a casar. Ya en Cristo es una nueva criatura. Ya las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Así que, claro que sí, claro que sí. Segundo, tengo otra pregunta, hermano Rafael López de Río Piedras. Una pregunta muy interesante, ¿oyó? Quiere saber si la Biblia tiene errores gramaticales. Hermano Rafael López, escuche bien. Los copistas, para eso está la crítica textual, lo que se conoce como la crítica textual. La crítica textual lo que busca es, mediante la comparación de los diferentes manuscritos, llegar al texto más puro de la escritura. ¿Por qué? Porque los copistas sí cometían errores, ¿verdad? Algunas veces confundían una letra con otra, algunas veces repetían una palabra, ¿verdad? Algunas veces omitían una palabra, algunas veces confundían una palabra con otra, no solamente una letra, una palabra con otra, y esos eran errores normales de los copistas que usted puede ver en cualquier escrito, en cualquier documento. Entonces la crítica textual de la Biblia, la crítica textual lo que hace es que estudia los manuscritos para llegar al texto más puro. Para ser más claro en lo que le estoy planteando, no ha habido ningún error de los copistas que afecte ninguna doctrina. Ninguna. Y no ha habido ningún error de los copistas que nos haga dudar en demasía del texto bíblico. Sí, hay errores que son evidentes, que hasta nosotros cometemos cuando pasamos una carta, ¿oyó? Si todavía pasamos una carta, por lo menos que sea computadora, yo cometo errores escribiendo una carta en computadora, algunas veces repito palabras, y yo digo, pero yo repito, o caigo en la cacofonía, ¿verdad? Los copistas pues cometieron esos errores, pero creemos que el texto original, inspirado por el Espíritu Santo, que salió de la pluma de Pablo, de Mateo, de Lucas, de Moisés, de los escritores bíblicos, ese texto era infalible y sin errores, inerrante. Dios en su soberanía no quiso trasladar esa inerrancia en el sentido de los copistas, ¿verdad? En el sentido que ellos sí cometían errores, pero para eso es la labor de la crítica textual. Y siempre es una pregunta muy, muy interesante, ¿verdad? Que se haga, porque nosotros tenemos que entender que la Biblia es uno de los documentos que más copias tiene. Por ejemplo, el Nuevo Testamento tiene 5,000 copias. 5,000 copias. Y yo le puedo decir aquí por encimita que de muchas de las obras griegas o del pasado histórico, miren, quedan fragmentos. Aquí yo tengo un dato, por ejemplo, Edwin Yamauchi en su libro Las excavaciones y las escrituras dice que aún las obras de gran mérito literario que merecen ser preservadas cuidadosamente solo han sobrevivido en parte. Por ejemplo, él dice que de todos los poetas líricos griegos que escribieron en los siglos VII y VI antes de Cristo, solo tenemos manuscritos de Tognis y Píndaro y apenas unos fragmentos de los demás. Aún de los más grandes dramaturgos griegos, Esquilo, Eurípides y Sófocles, solo ha llegado hasta nosotros una 10ª parte de sus obras. Menandro, el más famoso de los dramaturgos helenistas, escribió más de 100 dramas. Solo tenemos a mano uno de sus dramas completos descubierto en 1955 y contados fragmentos del resto de sus obras. Y el Nuevo Testamento, solamente el Nuevo Testamento tiene 5,000 copias. Entonces la crítica textual lo que hace es estudiar esas copias
y convierte al Nuevo Testamento en el documento antiguo con mayor respaldo de copia en la historia de la humanidad. Así que es interesante, ¿verdad?, tener esos datos para la discusión que tenemos en esta noche. En esta última parte de nuestro programa, nos gustaría enfatizar en algo que discute el doctor Edwin Yamauchi en uno de sus libros que estoy mencionando, Las excavaciones y la escritura, y es la naturaleza de las evidencias. La naturaleza de las evidencias. O sea, nosotros estamos bregando aquí con evidencias, ¿verdad? Y el doctor Edwin Yamauchi nos dice, número uno, que independientemente de todas las pruebas que nosotros podemos tener a favor de la escritura, de la palabra de Dios, tenemos que tener claro que de la evidencia ha sobrevivido una fracción de la misma. ¿Por qué? Porque sitios han sido saqueados, sitios no han sido descubiertos, sitios han sido destruidos, el tiempo ha destruido muchas pruebas. Por lo tanto, muchas de las evidencias que debieran existir han desaparecido o no han sido descubiertas, ¿verdad? Por ejemplo, hubo centenares de sinagogas en Palestina en el tiempo del Nuevo Testamento, hermano, centenares de sinagogas. Solo se ha descubierto una sinagoga de las que existieron antes del año 70 de la era cristiana. Mire qué cosa, una sola sinagoga, la de Masada. Inscripciones que enumeran las 24 órdenes del sacerdocio colgaban probablemente en centenares de sinagogas de Palestina. Hasta ahora solo se han descubierto fragmentos de 2 de esas inscripciones. La una se halló en Ascalón en la década que comenzó en 1920 y fragmentos de la otra se hallaron en Cesarea en la década que comenzó en 1960. Un fragmento de Cesarea que data del siglo III y siglo IV después de Cristo tiene el nombre de Nazaret. Según Avillonat, esta es hasta ahora la única vez que se ha hallado el nombre Nazaret en una inscripción y también es la primera vez que aparece ese nombre en hebreo. O sea, que las evidencias muchas veces están muy fragmentadas, ¿verdad? Pero lo poco que se ha encontrado exacto, es poderosa, es fuerte. Es poderoso. Segundo, el doctor Edwin Yamauchi nos dice que también se ha localizado una fracción de los lugares que posiblemente la Biblia menciona. ¿Por qué? Por las guerras ha sido imposible excavar, por la extensión de terreno que hay que cubrir, ¿verdad? Por ejemplo, se creen que hay, en conjunto se conocen muchos de más de 300 sitios de la cultura mesínica y es probable que este número se cuadriplicaría si se explorara a toda Grecia en busca de evidencia. Y lo mismo ocurre en la tierra de Palestina. Cientos de lugares que no se ha podido excavar, cientos de lugares, ¿verdad?, que no se han podido localizar. Y también la urbanización, o sea, las construcciones de nuevas urbanizaciones en esos lugares hacen también imposible. Claro. O se tiene que hacer una excavación rápida porque las leyes en Israel exigen, ¿verdad?, un estudio arqueológico inicialmente. Y si se encuentra algo hay que acelerar la excavación, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en 1944 se enumeró un total de 3.000 sitios en Jordania y varios centenares en Transjordania que todavía no se habían excavado. Y eso fue en el 44, donde posteriormente las excavaciones empezaron a reducirse, ¿verdad? Ese es parte de otro de los problemas que podemos tener con la arqueología, que nos lleva también a que solamente una fracción ha sido excavada. Porque usted tiene que ver, y esto es muy importante, esto es muy, muy importante, lo que le voy a decir ahora. Usted tiene que ver que para llevar a cabo una excavación arqueológica implica dinero, expertos, contratar cientos de excavadores, arqueólogos, y para eso usted necesita un financiamiento.
Y entonces mucha gente tiene posiblemente ese glamour, que probablemente hay 600 arqueólogos excavando. No, perdóneme, hermano. ¿Quién va a respaldar 600 arqueólogos económicamente? Ujú. ¿Quién va a respaldar 600 arqueólogos? Nadie, porque económicamente no se puede, no se puede. Así que eso es parte también, ¿verdad? Pero aún más, vamos a aclarar algo más, y esto es muy importante. De lo que se ha descubierto, todo lo que se ha descubierto, hermano, una fracción es la que ha sido examinada. Por ejemplo, los ingleses excavaron a Sacro en el este de Creta en 1901. Ellos hallaron casas, pero no hallaron un palacio. Este no fue hallado hasta que se reanudaron las excavaciones en 1962, Wow. 61 años después. 61 años después. En Éfeso, los austriacos han hallado grandes ruinas de los últimos periodos, pero no se puso al descubierto nada de la edad de bronce hasta que los ingenieros turcos construyeron un estacionamiento para vehículos en 1963. Y así, mire, sucesivamente, mucho de ese material ha terminado ¿dónde? En los almacenes y los sótanos de las universidades, en Inglaterra, en Alemania, y mucho de ese material no ha sido estudiado, Porque no hay equipo tampoco, o sea, no hay gente. No hay dinero, claro, no hay, y usted tiene que tener un expertise. Esto no es que llegué aquí, voy aquí, mira, yo creo que es esto. Usted tiene que saber, ¿verdad? Tener una preparación. Y posiblemente en esos almacenes, mire, hay mucha más evidencia a favor de la escritura. Al mismo tiempo, lo que se ha estudiado, escuche bien, tampoco es que usted estudie un material y ya a los 3 meses está publicando. No, porque para que usted llegue a unas conclusiones en el estudio de ese material, usted tiene que ser muy responsable. Y por eso también solamente una fracción se ha publicado de los grandes descubrimientos que han hecho los grupos en excavación. O sea, que en pocas palabras, nosotros tenemos que esperar. Y porque no se haya descubierto algo que la Biblia dice, no significa que la Biblia estaba equivocada. Porque mire, por mucho tiempo, por siglos, la Biblia hablaba del imperio hitita, que lo mencioné creo en el primer programa. Y los enemigos de la Biblia atacaban la Biblia diciendo que eso nunca existió. Hasta que los descubrimientos arqueológicos que posteriormente se publicaron se dieron a entender que el imperio hitita existió y que solamente la Biblia lo mencionaba. Pero hay un dato bien interesante, ¿verdad? Mire, el doctor Edwin Yamauchi nos dice lo siguiente: si hubiéramos dependido de las evidencias procedentes de inscripciones para probar la historicidad de Poncio Pilato, hubiéramos tenido que esperar hasta 1961. Ya la Biblia mencionaba a Poncio Pilato. Y es un protagonista en las últimas horas de Cristo, Poncio Pilato. Pero nada lo mencionaba. Hasta que en 1961 se descubrió en Cesarea la primera documentación epigráfica con respecto a él. El primer testimonio epigráfico con respecto a Herodes el Grande lo descubrió la expedición de Masada durante los años 1963 a 1965. Y en 1966 se halló la primera referencia epigráfica de Félix, el procurador, unos 16 kilómetros al norte de Cesarea. Todos esos personajes los menciona la Biblia con datos interesantes. El Nuevo Testamento. Pero los descubrimientos arqueológicos y los estudios, la publicación de los estudios, tuvieron que esperar hasta el siglo XX y después de mediados del siglo XX para ver la existencia y ver la comprobación del texto bíblico. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Mucho cuidado
Cuando atacamos el texto bíblico, los enemigos del texto bíblico, no, que la Biblia dice esto, pero eso no se ha comprobado, perdóneme. Como hemos dicho, una fracción ha sido excavada, una fracción ha sido identificada, una fracción ha sido estudiada y una fracción ha sido publicada. Y muchas veces el texto bíblico es verificado por las excavaciones arqueológicas. En ese sentido, hermano, muy importante. Como dije al principio del programa, las pruebas arqueológicas y muchas más que puedo haber citado, no son para convencer a los impíos. Es para desmentirlos. Muy bien, para confrontar y callar la boca. Callar la boca. Porque solamente Dios convence al impío. Solamente el Espíritu de Dios, como dijo Cristo, viene a convencer al mundo de pecado. Solamente la palabra de Dios, como espada de dos filos, es la que penetra y convence al mundo de pecado. Yo puedo traer, mire, si yo podría traer a alguien resucitado, ni eso, porque el mismo Cristo lo dice en la parábola del rico y Lázaro, que cuando el rico está en sus tormentos, le dice a Abraham, al padre Abraham, permíteme ir a mis hermanos para que no vengan a este lugar de tormento, ¿verdad? ¿Y qué él dice? ¿Qué dice Abraham? Que a Moisés y a los profetas tiene. ¿Y qué significa eso? La palabra de Dios que tenían ellos era lo suficiente y a lo que se tenían que ajustar. Si se levantaba una persona de entre los muertos, no iban ni a creer, dice Abraham. Aunque se levante alguien de los muertos, que era lo que le estoy diciendo Abraham al rico, aunque tú te levantes de entre los muertos, no van a creer. Y él dice, si no creen a Moisés y a los profetas, no van a creer, aunque se levantaran. Claro. Si no creen en la Escritura, no van a creer aunque alguien se levante de entre los muertos. Esa es la sentencia. Nosotros tenemos que entender que cuando vemos y leemos sobre pruebas arqueológicas, ¿verdad?, de la Escritura, cuando vemos nuevos descubrimientos, ¿verdad?, nuevas ciudades descubiertas, nuevo apoyo a la autoría mosaica del Pentateuco, nuevo apoyo a la historicidad del libro de Daniel, que están ahí. Eso es para fortalecer la fe de los creyentes y para tapar la boca de los incrédulos. Pero la palabra predicada y llevada por el Espíritu de Dios es esa la que convence al mundo de pecado. Sin esa palabra, Andrés, no es posible, no hay manera. No hay Ese es el vehículo que Dios ha destinado a que se crea. ¿Qué dice la Biblia? Sin evidencia ninguna, claro, por la Escritura nada más. ¿Qué dice Hebreo? Que la Biblia es como que una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. No hay otro medio. No hay otro medio. No hay otro medio. No hay otro instrumento. Por eso es que hay que predicar la palabra y, como dice el apóstol Pablo, regar la palabra, pero Dios es el que da el crecimiento. Y nosotros tenemos que entender que ese es el proceso bíblico, que Dios es el que da el crecimiento. Usted puede hacer todas las maromas que usted quiera, y solamente Dios es el que convence al impío. Y nosotros le invitamos a usted, a los creyentes que nos están escuchando en esta noche, a que sigan estudiando el texto bíblico, que sigan estudiando las grandes evidencias a favor de la Escritura, que mantengan su fe en la Escritura, porque Cristo dijo que ni una jota ni una tilde caerá en tierra. Y esas son las palabras de Jesucristo, el Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad. Los enemigos de la Biblia, que están en los púlpitos, que están sentados en bancos en las iglesias, esa gente va a tener su día tarde o temprano. Tarde o temprano llegará el juicio final y los enemigos de su palabra, como decía Juan Calvino, la palabra de Dios, que es Dios mismo, tendrán su día. Porque la palabra de Dios es el carácter de Dios, la ley de Dios es el carácter de Dios, y aquel que atenta contra la palabra atenta contra el carácter de Dios.
atenta contra la naturaleza eterna de Dios, atenta contra los juicios que Dios ha establecido, reta a Dios. Y el que reta a Dios, tarde o temprano, tiene su día, hermano. Tarde o temprano. Porque aquí la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Escríbenos. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. En esta hora se despide de ti el reverendo Carlos Cruz Moya y le pedimos al Señor que bendiga tu vida, que bendiga tu hogar, que bendiga tu familia, que tú en esta hora recibas la bendición del Señor y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, esté sobre ti y los tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.